mucha gente cuando lo ve a usted suele esperar que usted hable respecto a la política en Argentina, el futuro de la Argentina, qué le espera a los más jóvenes. Pero yo quisiera arrancar quizás la charla desde otro punto de vista. Hablemos un poco de los valores y de cómo usted, que ha participado en la Guerra de las Malvinas, puede transmitir un mensaje de valentía, de patriotismo a los más jóvenes. Cómo un hombre se para ante la vida, ante las dificultades cuando tiene que defender su patria y su familia, y más en los contextos que se vienen a nivel mundial. Sí, yo creo que uno en la vida va aprendiendo y va asimilando cosas y va sorteando experiencias que si vos tenés la oportunidad y tenés el contexto para que esas cosas te suman a tu bagaje y te paran en la vida desde otro lugar. La otra vez en Malvinas me preguntaban, en un programa de Malvinas, un reportaje, también en un vivo que me hacían jóvenes, me preguntaban, ¿cuál fue el día que cambió tu vida? El día en que de toda tu vida, el 2 de abril para mí fue un día donde yo entendí mi pasado, donde para mí se me alinearon una cantidad de cosas. El día que entré en combate con mi sección la primera vez y tuve la oportunidad de conducir a cada uno de mis hombres, yo también entendí una cantidad de cosas, pero el día que a mí me cambió mi vida fue el 6 de junio de 1982, el día que yo enterré a mis hombres. El día que vos tenés el honor, que Dios y las circunstancias te dan el honor de poder con el enemigo enterrar tus propios hombres y rendirles honores y hacerle el responso definitivo de descanso a los hombres que combatieron con vos, la vida te da vuelta. Y la vida lo que te marca es que vos, porque cuando vos sobrevivís a la guerra, Horacio, vos lo que decís es por qué murió el hombre que estaba a mi izquierda y por qué el hombre que estaba a mi derecha. Porque un hombre que tenía una herida grave, con un disparo en la cabeza, le atravesó toda la cabeza, sobrevivió, y una persona que tenía una pequeña esquirla de una granada del tamaño de una miga de pan en un pulmón murió desangrado. Entonces te das cuenta que eso no lo responde ni la balística, ni la medicina, ni la terapia. Eso es un misterio de Dios. La vida es un misterio, el misterio de la vida y de la muerte es un misterio de Dios. Y ahí te parás en la vida entendiendo que vos tenés un propósito. Y que Dios a vos te mandó, yo no quiero ponerlo en términos metafísicos de misión, yo digo, Dios te dio una tarea. Y Dios te dio un encargo, y Dios te hizo volver para muchas cosas, una de ellas para que cuentes el valor de los hombres que vos condujiste, pero además para pararte en la vida de otra forma. Y ese fue el día que a mí me cambió mi existencia. Yo era un hombre que tenía una enorme vocación de servicio a la patria, pero fue el día que a mí me dijo, vos tenés que estar parado en determinado lugar el resto de tu vida. Y ahí me paré, tuve 10.000 problemas por haber sostenido ese lugar en la vida durante muchísimos tiempos. En un momento dado de mi vida yo creí que eso solamente iba a tener sentido el día que yo me muera, y después empecé a ver cómo el país y la sociedad empezó a entender un montón de cosas y empezó a asumir un montón de palabras que nosotros le decíamos, y yo anoche hablaba con los chicos de la Fundación Cruz del Sur y con Nicolás Márquez, le decía, yo nunca creí que iba a haber una restauración del espíritu nacional y una restauración del sentido de nación como lo estoy viendo en estos días, así que yo tengo eso es lo que a mí me alienta día a día a continuar en la pelea y a continuar en la lucha, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras, realmente han sido profundas, no tengo nada que agregar en este aspecto, pero una pregunta personal que yo siempre quise realizarle a usted desde la oportunidad que nos puede juntar a desayunar aquella vez cuando vino a Córdoba, con Horacio también, cuando vino a la Universidad Nacional de Córdoba, nunca se dio la oportunidad de preguntarle algo que es una inquietud que en realidad tenemos muchos. ¿Cómo alguien como usted, que ha dado la vida, literalmente ha entregado su vida a la patria, logra coexistir en el mundo de la política donde hay tanta corrupción, donde hay tanta gente literalmente vende patria, donde hay tanta amargura, donde hay tanta traición? ¿Cómo hace una persona con tantos valores como usted para sobrellevar adelante una lucha que ya no es ante un enemigo que se tienen enfrente y hay un duelo de caballeros, entendiendo lo que es una guerra, sino que es gente traicionera y gente corrompida y lo más vil de la moral?
Y bueno, eso es lo que te certifica todos los días que estás en la pelea adecuada. El hecho de ver, cuando vos entrás a la política, cuando entras a la función, volvés a la función pública, yo volví a la función pública, a mi primer amor, que era la función pública, a los 57 años. Y cuando vos volvés, ves el mundo de la política como que es un match de box, donde hay los rivales se suben al ring y pelean por cosas en las que ellos creen. Y cuando empezás a ver el backstage, cuando empezás a ver la cocina de la política, te das cuenta que la política tiene mucho más que ver en la Argentina con titanes en el ring que con un match de box. Y eso te produce un asco tremendo, digamos, ¿no? Porque decís, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién están mis hijos? ¿En manos de quién están el poco patrimonio que he podido juntar a lo largo de mi vida? ¿En manos de quién está el futuro de mis nietos? Y eso es lo que te estimula más todos los días para seguir adelante. Entonces, cuando uno ve el escenario donde le toca actuar, en el ring o en el ringside de la política, digamos, yo creo que a vos eso no te produce una falta de... no te carcome tu entusiasmo, lo que te genera es más pasión por el cambio y la transformación, ¿no? Porque ves realmente el nivel de putrefacción al cual ha llegado la dirigencia argentina, que es tremendo. Totalmente, y en ese sentido a mí me pareció prudente que usted nos relate lo que nos estás diciendo, porque hay muchísimos jóvenes, pero muchos realmente a lo largo y a lo ancho de Argentina, con muy buenos valores que por ahí no se animan a involucrarse en política por esta cuestión que usted bien dice. Está tan putrefacto el ambiente que piensa que se van a contaminar ellos y no ven un estímulo para seguir adelante. Y en este sentido, quizás sería interesante ver el análisis que usted hace para los jóvenes de cara al globalismo. ¿Qué rol van a jugar los jóvenes el día de mañana? ¿Van a ser realmente patriotas o van a quedar subsumidos en unidades de consumo y producción al servicio de un poder transnacional? Bueno, a ver, yo creo que uno de los primeros muertos de esta pandemia fue el globalismo, ¿no? Así como la primera baja en la guerra, la verdad, siempre, el globalismo fue el primer muerto declarado de esta pandemia. Todo el fenómeno global pensado para enfrentar problemas de naturaleza global, como es una pandemia, todo el fenómeno global pensado para evitar fenómenos de naturaleza global como una pandemia, cuando ocurra este fenómeno, es un desastre, no tienen respuesta, tienen la respuesta equivocada, como la Organización Mundial de la Salud, que empezó a decir que el problema en China estaba manejado, y hasta los tweets de febrero decían, no existe la pandemia. Y ahora vienen a decir que tienen la vacuna, digamos. Con lo cual, me parece que cuando vienen las guerras, cuando el hombre se siente cercano a la muerte, cuando los peligros acechan los intereses vitales de las personas, que tienen que ver, ¿cuáles son los intereses vitales de las personas? Los intereses vitales de las personas son sus afectos inmediatos, su familia, su comunidad, su vecino, su manzana, su municipio. Cuando eso está afectado, claro, vuelve a aquel primer cuadrilátero virtual de la seguridad humana. Ese cuadrilátero virtual tiene 4 lados, ¿no? Un lado es la frontera. Cuando hay frontera significa Estado, no como estatismo, Estado como una sociedad organizada y con un proyecto de nación propia, digamos, ¿no? El otro lado del cuadrilátero es soberanía, que esa comunidad pueda decidir per se qué es lo que va a hacer y cuál es su destino y cuál es su futuro y cuáles son sus herramientas. El otro lado de ese cuadrilátero es lo local, el control inmediato de los intereses vitales, esto que hablábamos recién. Y el otro cuadrilátero es la familia. Cuando los organismos mundiales le viene la pandemia, no mandan a los niños a las escuelas del Estado, lo mandan a la casa. Y a los abuelos que estaban en los seguros de pensión y a los lugares estatales y globales de seguros de pensión, dicen que son peligrosos y los vuelven a la familia. La familia es el último reducto de seguridad del individuo. Entonces yo creo que este cuadrilátero va a volver en términos políticos. Yo creo que vamos a vivir en este año la transición de un mundo
que va a empezar a tomar decisiones cada vez más por lo político y no por lo económico. Esta división internacional del trabajo, donde los chinos le fabricaban a los alemanes las autopartes y las piezas de los tanques Leopard 3 y Leopard 2, estalla, ¿no? Yo creo que vamos a volver al vamos a volver al mundo de las naciones y al concierto de las naciones. ¿Qué es un concierto de las naciones? En el concierto de las naciones uno toca el violín y otro toca el triángulo. Y a lo mejor hay tres que compiten por quién es el primer violín, digamos. Pero es un concierto. Todos se necesitan unos a otros para que haya música. Unos tocan el triángulo y otros tocan el violín y otros dirigen la orquesta. Pero es un concierto de naciones. Me parece que esto es lo que estamos viviendo, con lo cual todos aquellos jóvenes que tenían una esperanza globalista, yo les digo, muchachos, esto es un orden mundial que terminó porque lo que primero demostró es que no puede poner orden. Y lo único que hizo durante 20 años es distribuir proporcionalmente miseria y pobreza. Concentrar la riqueza y distribuir equitativamente la pobreza. El globalismo lo que trajo en 20 años es distribución equitativa de pobreza. Con lo cual creo que estamos en la antesala de un mundo espectacular para ustedes los jóvenes, que es un mundo que cambia. Y que es un mundo que cambia los patrones de referencia y cambia los puntos de referencia. Y este punto de referencia global, que era un punto de referencia económico y no político, el globalismo es una división del trabajo, en donde, como dicen los europeos, cada uno lo ve desde su lado, ¿no? Los europeos dicen el globalismo era un fenómeno poco equitativo que hacía que los pobres de los países ricos subsiden a los ricos de los países pobres con la maquila. Esa es la visión de los europeos, ¿no? Nuestra visión es otra, bastante más trágica de la globalización. La globalización tercerizó el fenómeno económico y la producción y tercerizó los gobiernos. Hoy nosotros tenemos en la Argentina, queda claro que en la Argentina, ¿quién nombra al ministro de Salud? La Organización Mundial de la Salud. Se lo nombró a Macri y se lo nombró a Fernández. ¿Quién nombra los equipos ministeriales? Se los nombran de afuera. Cuando el kirchnerismo tiene que lavar su cara en orden a la impunidad para volver con un proyecto político que blinde la impunidad, ¿qué busca? Un candidato socialdemócrata como Alberto Fernández. Socialdemócrata vinculado con el fenómeno internacional, el hombre de la embajada de los Estados Unidos en el gobierno anterior. Entonces lo que digo es, nuestros presidentes, cuando Macri hablaba de la gobernanza mundial, nuestros presidentes son gerentes de los organismos internacionales. Y así nos han gobernado 40 años, en la socialdemocracia y en los organismos internacionales. La prueba al canto es que en los últimos 40 años la Argentina pasó de un 5 o 7% de pobres a un 50% de pobres. Este es el fenómeno del gerenciamiento. Cuando vos sos presidente de un país con un criterio gerencial y no con el amor a la patria y con el nivel de subordinación que te obliga a un proyecto de nación en el rol de presidente de la nación, y cuando vos gobernás una nación sin un proyecto de nación de acá para adelante, lo que sos es un gerente de las multinacionales, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que en ese punto es más que válido y prudente recordar que en los últimos años han pasado distintas caras gubernamentales al frente de la Casa Rosada, y sin embargo organizaciones como la International Planned Parenthood han seguido financiando a la Fundación Huesca, Católicos por el Derecho a Decidir, un montón de organizaciones feministas que tienen como principal objetivo ir minando la maternidad, porque de hecho ya entre una madre y un hijo ya hay familia, y es donde principalmente ataca el feminismo, que es una cara del globalismo. O sea, ¿usted cómo ve el fenómeno global de una organización abortista que va disponiendo agendas políticas en los países en vías de desarrollo para mantener un control poblacional desde 1916 hasta la fecha? Sí, esto arrancó hace mucho tiempo, pero a ver, pruebas al canto. ¿Quién es el asesor en materia de pandemia de este gobierno y del ministro de Salud, Ginés González García? Panesgut. No hay otro asesor en materia de pandemia, cuando es una organización que se ha dedicado desde sus orígenes hasta la fecha al tema del abortismo. Porque el globalismo, al final del camino, y más allá de cualquier visión de naturaleza económica, lo que tiene en sí mismo, en el fondo, en el trasfondo, como telón de fondo, una teoría neomalthusiana, digamos, ¿no? Entonces, exactamente.
¿Cuál es la visión del fenómeno global de Soros, de la Fundación Rockefeller, de la Parenthood, de todos estos modelos, de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que dicen? A ver, el factor de reproducción de los individuos de las sociedades del tercer mundo con respecto a las sociedades del primer mundo es 4:1. O sea, en Europa, cada francés que nacen 4 árabes. En Estados Unidos, cada americano, WASP, que nacen 4 o 5 mexicanos. Esto es una realidad, digamos. Con lo cual, el tercer mundo genera, consume bienes y recursos no renovables, contamina, tiene un nivel de producción bajísimo, tiene un nivel de consumo global en términos representativos muy bajo, piden plata cada 10 años, eligen gobiernos corruptos que se roban la plata, lo menos que pueden hacer es tener menos cantidad de hijos. Este es el fenómeno brutal que reside detrás del pensamiento y de la política global. ¿Por qué? Porque es una división internacional del trabajo, es una división internacional de la finanza. Es un proyecto económico, no es un proyecto de naturaleza político. Por eso es que tiene estas visiones. Es decir, ¿qué le representa en términos de mercado el tercer mundo? Excepto países como la India o China que genera su propio mercado. Ahora, el fenómeno global estaba bueno para Europa, por ejemplo, para los países del norte, cuando lo lideraba Estados Unidos. Porque el fenómeno global, es cierto que Francia pasó a ser un país de autopartes, cuando era un país que fabricaba industria pesada, fabricaba industria bélica, es cierto. Pero los franceses por lo menos decían, esto es democracia y capitalismo. Con lo cual eran valores que a la socialdemocracia europea de alguna manera le resonaban en algún lugar del corazón, ¿no? La socialdemocracia siempre es corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, con lo cual esta cosa del fenómeno global en algún lugar o le sonaba por el corazón o le sonaba por el bolsillo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo? El fenómeno global hoy lo lidera China. Aparece el fenómeno chino, que es capitalismo de Estado, tiranía, ¿no? Opresión de los derechos individuales, disciplina social, con lo cual hace imposible a ningún país del mundo competir contra China, en términos ni de escala, ni de precio, ni P por Q. Por ninguna de las dos variables, ni por P ni por Q, se puede competir contra China. Con lo cual, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, los chinos hoy lideran el fenómeno de la globalización. Con lo cual, en Estados Unidos, los americanos, ¿qué es lo que dicen? No la globalización. Y empiezan a cortar todo el modelo de la maquila. ¿Qué le dice Trump a los mexicanos? A la Ford que venga a producir que deje de producir en México y venga a producir acá. Entonces, y en Europa obviamente se produce el mismo fenómeno. Entonces, este fenómeno del soberanismo, que era un fenómeno que ya veníamos venir de una globalización liderada por China y de alguna manera aplaudida por los organismos internacionales, hoy ya lo veíamos esto en retroceso con Trump, con los fenómenos europeos, de alguna manera con Bolsonaro, cuando Trump le dice a la Organización Mundial de la Salud no le voy a mandar los fondos, esto termina de catapultarse con la pandemia. Esto es sentencia de muerte, digamos. Además, recordemos que Donald Trump, una de las primeras medidas que toma es retirarse del Tratado de París, que era un tratado eminentemente socialista, que hacía que países con economías desarrolladas que no contaminaban en el mundo tuviesen que financiar con sus industrias a países como la India, que están en vías de desarrollo, y que no tenían ningún estímulo para dejar de contaminar, porque se decían, tenemos una empresa que produce, que contamina, y encima recibimos el subsidio que viene de la ONU a través del Tratado de París. ¿Cuál es el estímulo para dejar de contaminar? Entonces Trump se apartó y todos los medios hicieron lo mismo que hicieron con usted en campaña, tirar la extrema derecha que quiere contaminar, la extrema derecha que no cuida a los pobres, es la típica campaña mediática. Y entonces en ese sentido yo me veo como obligado a hacer como una suerte de pregunta incómoda, y espero que lo tome bien, señor, que es la siguiente. Las personas que tienen un perfil político marcadamente en contra del progresismo, Bolsonaro, Kast, la gente de Vox, Donald Trump, Juan José Gómez Centurión en Argentina, ¿cómo sobrellevan adelante esta lucha cuando tienen todo el establishment
mediático en su contra. Yo me acostumbré a los 23 años a pelear 1 contra 10. Y hace 40 años que peleo 1 contra 10. Y toda mi vida va a ser eso. Y me voy a morir peleando 1 contra 10. Porque al final del camino, Horacio, si vos no peleás por lo que crees a lo largo de tu vida, y yo las barbaridades que sigo diciendo las decía hace mucho tiempo y todo el mundo se escandalizaba cuando yo lo decía. Yo fui la primera persona que habló de las 22.000 mentiras en la República Argentina, digamos, ¿no? Refiriéndome al relato de los 30.000 desaparecidos. Con lo cual, mirá, en el año 83 se inicia en Argentina uno de los procesos más vergonzosos en términos sociales, culturales, por parte de la clase dirigente argentina, que es el fenómeno de la desmalvinización. ¿La desmalvinización en qué consiste? No podés discutir si estás de acuerdo con cómo se condujo la guerra o no, si era oportuno o no era oportuno. Son discusiones que tienen que ver con el fenómeno político. Ahora, cuando vos decís, cuando lo que invalidás es el derecho soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, y lo que negás es la posibilidad del uso de la fuerza, que ningún país del mundo se autoincrimina en la posibilidad de no usar la fuerza para salvaguardar un propio derecho, lo que sos un canalla. Y cuando hablas en detrimento de los veteranos de guerra, sos un canalla. Y cuando, mirá, la canallada de la política argentina y los canallas de los periodistas argentinos generaron en los veteranos de guerra más muertos que la bala de los gurkas. Los gurkas argentinos generaron más muertos entre los combatientes argentinos que los gurkas británicos. De los 649 héroes que murieron en Malvinas, hay más muertos por suicidios que los muertos en la guerra. Bueno, frente a este fenómeno, cuando la orden en la Argentina era ¿qué significaba desmalvinizar? Significaba sacar a Malvinas de la cabeza de los argentinos. Éramos pocos los que hablábamos de Malvinas. Hoy todo el mundo habla de Malvinas. En esa época éramos muy pocos, muy pocos. Y nos tiraban con munición gruesa, nos operaban, nos sacaban los diarios, nos hicieron de todo por ese tema. Y al final del camino, los que intentaron sacar a Malvinas de la cabeza de la gente, le instalaron en el corazón de la gente. Y hoy Malvinas está en el corazón de los argentinos. Pero en esa época y desde esa época venimos hablando. ¿Qué es remar contra la corriente? Es la satisfacción personal de estar diciendo siempre lo que uno piensa y siempre lo que uno siente. Y es estar a contramano de la masa, y es estar a contramano de la canallada, y es estar en contramano de lo políticamente correcto, de lo soso y vomitivo en la Argentina, que es lo políticamente correcto. Así que en mi caso personal es una satisfacción personal. Y después viene el resultado, digamos, ¿no? Cuando yo arranqué el año pasado con esto, entonces me decían, no, porque a usted lo que le conviene es ser primero candidato a diputado y que lo conozcan todos los periodistas y después senador. Entonces yo le decía, mire, yo no soy el proyecto, yo no hago esto para mí, yo primero que no haría jamás una carrera política por mí, digamos, no lo haría. Y segundo, que acá es el proyecto de armar un espacio político para que un montón de gente que hace años que en la Argentina se tapa la nariz y hace arcadas cada vez que vomita, tenga un espacio de referencia, digamos, y pueda votar libremente por lo que piensa, por lo que siente por sus hijos, por su patria, por su terruño, por su provincia, por su pasado. Y cuando largamos, todo el mundo me decía, vos sos loco, y no se puede hacer política hablando de Dios, de la patria, eso no existe, digamos. Y yo hice política hablando de Dios y de la patria. Y sacamos casi 3% de los votos sin publicidad, sin medios, sin periodistas, sin absolutamente nada. Con lo cual, para mí es una satisfacción enorme y es mi última misión como soldado es esto, armar este espacio político y que en la Argentina aquellos que creemos en la patria, aquellos que creemos que Dios está puesto en la Constitución, en el centro de la Constitución argentina, los que creemos que este país tiene una historia de la cual se tiene que sentir orgulloso y que tiene un futuro promisorio para nuestros nietos y para nuestros bisnietos, tengan un espacio de referencia. Y lo van a tener. En eso estamos.